Bueno, vamos a hablar de los compuestos químicos. Si recuerdan de videos anteriores, compuestos químicos son sustancias formadas por combinación de dos o más elementos, ¿sí? Antes de empezar a hablar de los compuestos, vamos a hablar de dos conceptos que están muy emparentados y que a veces hasta se usan como sinónimos, pero que tienen algunas pequeñas diferencias. Y esos dos conceptos son valencia y número de oxidación. Definimos a la valencia como la cantidad de enlaces que puede formar un átomo, ¿sí? Y la expresamos con números romanos. Así, por ejemplo, decimos que el sodio tiene valencia 1 y el oxígeno tiene valencia 2. ¿Qué significa eso? Que el sodio puede formar un enlace y el oxígeno puede formar 2. El número de oxidación, les decía, está muy emparentado con la valencia, pero es un poco más específico. Nos brinda un poquito más de información. El número de oxidación es la cantidad de electrones que un átomo puede intercambiar al formar enlaces. Y lo expresamos con números arábigos, es decir, con los números comunes, y lleva además un signo positivo o negativo según pierda o gane electrones durante la formación de los enlaces. Así el sodio, que tiene valencia 1, es decir, que puede formar un enlace, tiene número de oxidación más 1. Quiere decir eso que al formar ese enlace tiene la capacidad de perder un electrón. Como los electrones tienen carga negativa, al perder el electrón, el sodio quedaría con su carga positiva, por eso el más 1. Y el oxígeno, menos 2 contra la valencia 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como ustedes saben, es uno de los átomos más electronegativos de la tabla periódica, entonces tiene la capacidad de ganar electrones. ¿Cuántos? Y bueno, el oxígeno puede ganar 2 electrones, por eso su carga es negativa. Su carga es menos 2 y su número de oxidación es menos 2. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, la diferencia entre valencia y número de oxidación es que el número de oxidación es un poquito más completo y nos indica si al formar los enlaces los átomos ganan o pierden electrones. Y esta capacidad que tienen los átomos de formar enlaces son los que originan los compuestos, ¿sí? Vamos a empezar con los compuestos más sencillos, que son los compuestos binarios, es decir, que están formados por dos o más elementos diferentes, por dos elementos diferentes, y también existen compuestos ternarios que están formados por tres elementos diferentes. Los más sencillos son los binarios y dentro de ellos, no solo los más sencillos, sino los más abundantes, son los óxidos. Son entonces compuestos binarios formados por oxígeno y otro elemento de la tabla periódica. Prácticamente todos los elementos, salvo los gases nobles, todos los demás forman óxidos. En esos compuestos, el oxígeno, que tiene su valencia 2 o número de oxidación menos 2, se va a combinar con un elemento que tiene una valencia X, ¿sí? La valencia que le corresponda según el elemento que sea. La fórmula general de un óxido, entonces, va a estar constituida por el elemento y el oxígeno, y la cantidad de cada átomo que haya va a estar dada por el número de oxidación o la valencia del elemento que lo acompaña. Es decir, que el elemento X le va a pasar su numerito de valencia o de oxidación al oxígeno y el oxígeno va a hacer lo propio con el otro elemento, ¿sí? Recordemos que siempre el oxígeno es 2, entonces el oxígeno siempre pasa un 2 y el elemento va a pasar una X. Por ejemplo, no lo anoté, no importa. Veamos acá, ¿sí? Tenemos el hierro con valencia 3 y el oxígeno con valencia 2. Entonces el hierro le pasa su 3 al oxígeno y el oxígeno le pasa el 2 al hierro. Bien, vamos ahora a ver cómo es la ecuación de obtención de un óxido. Si recuerdan, una ecuación está formada por los reactivos, que son las sustancias que pongo a reaccionar, la flechita y el producto. Recuerden que la flechita hace las veces de signo igual en una ecuación química. Cada uno de estos componentes de la ecuación
va a tener su coeficiente estequiométrico, es decir, el numerito que permite el balanceo. Vamos a ver ahora sí entonces el ejemplo del hierro. Si ustedes miran en la tabla periódica, el hierro tiene valencias o número de oxidación más 2 y más 3. Entonces va a tener la capacidad de formar dos óxidos diferentes. Vamos con el primero. El hierro más 3, ¿sí? Con el oxígeno con su menos 2. Entonces vamos a escribir el hierro, vamos a escribir el oxígeno y los vamos a hacer intercambiar sus números de oxidación. Me va a quedar hierro 2, oxígeno 3, ¿sí? Pero esta ecuación debe estar balanceada para cumplir con la ley de conservación de las masas. Entonces, para eso es que agregué estos coeficientes estequiométricos. ¿De qué manera? El 2 del oxígeno se pasa acá, al otro lado. El 3 que está abajo del oxígeno se pasa acá adelante, de forma tal que tengo 3 por 2, 6 oxígenos y 3 por 2, 6 oxígenos. Y una vez que hice eso, tengo 2 por 2, 4 hierros, entonces tengo que ponerle el 4 al hierro. Y ahí quedó la ecuación completa y cumpliendo con la ley de conservación de las masas. Vamos a ver ahora qué pasa con el hierro con la valencia 2, ¿sí? Hierro más oxígeno, que me va a dar el óxido con la valencia más chica. ¿Cómo lo construyo? El hierro, el oxígeno, y el oxígeno le va a pasar su valencia 2 al hierro, y el hierro va a hacer lo propio con el oxígeno. Como en matemáticas, en química, siempre la mínima expresión, entonces, siempre que sea posible simplificar los subíndices, debo hacerlo, es obligatorio. Simplifico y entonces me va a quedar un átomo de cada uno. Para balancear esta ecuación, otra vez miro, de este lado tengo 2 oxígenos y de allá uno solo, entonces este 2 del oxígeno lo pongo acá adelante, ¿sí? Y el 1 que estaría acá, que no se escribe, lo pongo delante del oxígeno. Y entonces me quedaron 2 oxígenos de cada lado. Y ahora tengo 2 por 1, 2 átomos de hierro, pongo el 2 acá adelante y listo, ¿sí? El primer óxido se llama óxido férrico y el segundo se llama óxido ferroso. Vamos a ver ahora otras formas de poner el nombre, porque hay 3 sistemas de nomenclatura. El más utilizado es el que se conoce como sistema tradicional, que es precisamente el que usa ico y oso, en el cual la terminación oso se usa para la valencia más chica del elemento. Cuando el elemento está participando del compuesto con su valencia más chica, le ponemos el sufijo o la terminación oso, y cuando el elemento está formando el óxido con la valencia más grande, la terminación es ico, como en el ejemplo que vimos acá. El 2 es la valencia más chica del hierro, entonces lleva la denominación óxido ferroso, mientras que el 3 es la valencia más grande, entonces es óxido férrico. El otro sistema de nomenclatura se llama por numerales de Stock, y en ese caso se escribe óxido de el elemento y entre paréntesis y en números romanos se coloca la valencia. Si miran acá, óxido de hierro 3 sería el nombre según el sistema de numerales. Y por último, el sistema de atomicidad, o también conocido como el sistema en nombre UPAC o sistemático, ¿sí? Es el más moderno, es el que se organiza a partir de que la Unión Internacional de Químicos decide empezar a poner reglas para la nomenclatura, y ese sistema consiste en poner prefijos, no sufijos. Los prefijos son partículas que van delante del nombre y que van indicando la cantidad de átomos de cada elemento que hay. En este caso, miren acá, miramos, hay 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Entonces el nombre UPAC o por atomicidad se empieza de atrás para adelante y decimos, si hay 3 de oxígeno, decimos trióxido, ¿sí? ¿Y de qué es ese óxido? De dihierro, porque hay 2 átomos de hierro, ¿sí? Acá tienen los nombres de esta sustancia puestos con los 3 sistemas. Recuerden que en química se dice di2,
porque bi se utiliza con otra connotación. Entonces no va a ser trióxido de bihierro, sino trióxido de dihierro.